Hola a todos mis amigos. Este video tiene por finalidad explicar un aspecto que me tiene bastante preocupado en este último tiempo, que se refiere al carácter popular por sobre la ideología popular, ¿ya? Y para eso voy a comenzar hablando sobre la gran frustración que sentimos hoy en día, los que nos sentimos parte de las clases populares, por los representantes de ellas mismas. ¿Para qué mencionar el legado de la concertación? El Frente Amplio, por otro lado, que parece ser como la ala más radical de la izquierda y la única que pudiese lograr los objetivos de la clase popular, o sea, los representantes idóneos de ella. Pero por otro lado también las figuras políticas como la de Salvador Allende, que ayer mismo, 11 de septiembre, se recuerda su figura dentro del golpe de Estado más cruento que ha vivido nuestro país. Y por sobre todas las cosas se ha hecho una especie ya de idolatría, se ha formado una idolatría en torno a la figura de Salvador Allende, aun cuando los datos más duros respecto al funcionamiento de su gobierno dicen de que estaba mal funcionando la cosa, pero por otro lado también datos de su vida personal, específicamente de su pensamiento, que debiese interesarnos a todos cuando vamos a votar por una persona o cuando vamos a rendirles homenaje. Un pensamiento que está bastante cercano al fascismo, ¿ya? Partidario de la eugenesia, partidario de reducir la población para, especialmente de los enajenados mentales, ¿ya? La castración para los alienados, homosexuales. Entonces, nos vemos acá con una personalidad socialista, obviamente, pero también bien cercana a los fascismos. Entonces, de ahí surge esta interpelación mía ante lo que significa ser un representante de las clases populares a través de la ideología y lo que en realidad debiese ser un representante de las clases populares a través del carácter popular. Por lo mismo nos han hecho creer que para representar y entender a las clases populares es necesario adherirse a la ideología del proletariado. Bueno, ¿desde dónde me paro para hacer estas afirmaciones? Les cuento, yo estudié en la Universidad de Concepción, Pedagogía en Música. La terminé esta en la Universidad Católica Silva Enríquez en Santiago. Y en el año 2012, a raíz de la muerte de Daniel Zamudio, yo me integro a un colectivo de disidencia sexual, a un colectivo interno de la universidad que después se adhiere también a otros colectivos, ¿ya? Y formamos un bloque de disidencia sexual. Eh, Siempre estuvo en el centro de nuestro colectivo, en ese tiempo, la crítica hacia la comunidad LGBT, ¿ya? Por considerarlos reaccionarios, considerarlos muy lamebotas del mismo sistema que nosotros en nuestra lectura crítica estábamos dándonos cuenta de que en realidad estar pidiendo todos estos derechos pertenecientes al heterocapitalismo era una incongruencia. O sea, nuestras formas de vida, nuestras formas de experimentar el mundo son muy distintas a las de la gente heterosexual. Entonces, ¿por qué este colectivo está ahí tratando de igualar la cancha? Ahí está Pablo Sigonetti con iguales, Rolando Jiménez con el mismo colectivo, o sea, haciendo este lobby reaccionario. Pero también, a su vez, éramos bien críticos con la postura de la ala de más izquierda, la postura marxista, específicamente con las compañeras feministas del colectivo Panes y Rosa, ¿ya? Un apéndice del partido trotskista, ¿ya? Porque también ahí se notaba la maquinación meramente marxista, el análisis marxista de esta cuestión, que tampoco nos solucionaba el problema de fondo, las diferencias de fondo que tenemos los seres humanos. Entonces, ni reaccionarios ni revolucionarios. En la literatura también me interesé mucho por los postestructuralistas, Foucault, Derrida, eh, Butler, Preciado, ya que comprenden a la corriente del neomarxismo, ¿ya? Y que básicamente el neomarxismo en la literatura, en los postestructuralistas, ellos plantean una supremacía del lenguaje, ¿ya? O sea, seguimos explicando la realidad a través de las palabras, a través del lenguaje, a través del discurso, eh,
Por lo tanto, las otras formas de representación estaban subsumidas, totalmente subsumidas. Por ejemplo, el arte. Por ejemplo, el estudio de las religiones también. ¿Ya? Desde mucho antes el propio Marx ya socavó las religiones y no había ningún interés en entender al ser humano desde estas cosmovisiones. O sea, todo se redujo a una cuestión materialista. ¿Ya? Los grandes relatos, entonces, el argumento posmoderno carece de estos grandes relatos. Ignoran la base de la biología, por ejemplo. ¿Ya? La historia de la antigüedad. Una crítica que yo sigo, Camila Paglia, que es crítica de arte y crítica también del feminismo actual, ella critica profundamente a Michel Foucault por ser un desconocedor de la época antigua. O sea, su historia de la locura, su análisis de la psiquiatría moderna es tan limitado en el tiempo que es imposible para quienes estamos estudiando Foucault o empezamos a estudiar Foucault en los años de la universidad, y hay quienes lo están haciendo ya en las universidades, poder tener una visión de conjunto más grande. ¿Ya? Es sumamente limitado. Bueno, y acá llega, después de separarme obviamente de este grupo de disidencia por encontrar de que estábamos en una encrucijada ya entre los reaccionarios, que obviamente no nos íbamos a meter con el colectivo LGBT, ni tampoco con los marxistas, los trotskos, eh, y que por supuesto también este postestructuralismo que estaba ya entrando, ya este discurso neomarxista estaba ya impregnándose, que es una forma más de lenguaje. Yo dije, no, aquí yo me desatiendo, yo considero de que hay un sustrato biológico importante que hay que analizar, y no lo podemos explicar todo solamente a partir de la cultura, todo solamente a partir de redes de dominación, redes hegemónicas, etcétera. O sea, eso me parecía incluso ya muy marxista. Entonces llego a la biodanza y conozco el legado de este gran chileno, ¿ya? Que es de izquierda también, Rolando Toro Araneda. Y en estos 3 años de formación, ya terminé la formación, no estoy, no puedo ejercer como facilitador todavía, me falta la práctica y la tesis nada más. Eh, Conociendo el modelo teórico de Rolando Toro, él apela generalmente a la reeducación, al reaprendizaje, a la revinculación, ¿ya? Esto por la lectura que él hace como psicólogo, como profesor también normalista y estudioso también de muchas obras de antropología, de la desconexión profunda del ser humano consigo mismo, ¿ya? Y esa desconexión del ser humano consigo mismo era la que yo veía en los escritos de los postestructuralistas, incluso de los estructuralistas y del marxismo más duro, ¿ya? Tratar de explicar la realidad solamente desde una visión racional, intelectual y materialista era completamente lejano a la realidad que nosotros vivimos, de que no es solamente intelectual. Ahora, en la biodanza también ha habido la intromisión de esta ideología postestructuralista y neomarxista, ¿ya? En las vertientes del feminismo, de los estudios de género, de la agenda corta de la identidad de género principalmente. De hecho, sin entrar más en detalle, pero hace unos años atrás, un facilitador muy conocido en Santiago, en una entrevista que saca a relucir a todo el mundo en la comunidad de biodanza, este facilitador y didacta también asume la posibilidad de poder incorporar a la biodanza una tercera danza, ya que el yin y el yang, que son lo que representa en la biodanza y en las otras cosmovisiones también, la biodanza toma cosmovisiones de todo el mundo, de todas las culturas. El yin y el yang, como lo masculino y lo femenino, ¿ya? Están demasiado sesgados por estos estudios de género. O sea, hay que darle el espacio a la gente de la diversidad sexual, a la gente que tiene una identidad de género fluida. Entonces hay que hacer una tercera danza que no sea ni yin ni yang. Nos encontramos con ese tipo de estupideces cuando el sistema de biodanza en sí tiende a la integración. O sea, a ti, seas o no, te sientas o no te sientas en el cuerpo que estás, independiente de tu orientación sexual, tú tienes que integrar esas dos líneas.
tienes que integrar el yin y el yang. O sea, cualquiera lo tiene que hacer. No es necesario hacer una tercera danza para que recién haya una integración. Eso es un desconocimiento del marco teórico, un desconocimiento de la metodología, que hasta el día de hoy hay, como te digo, este postestructuralismo que se está metiendo, que está ingresando y que incluso en la disciplina que pudiese llegar a ser mayormente favorable para la emancipación del ser humano, está siendo teñida también por este discurso predominante de que el lenguaje nos hace, de que el lenguaje, de que somos unos relatos andantes y volubles, digamos, a los discursos oficiales y hegemónicos, como si no hubiese ninguna otros canales de experiencia para poder redefinir la existencia. Entonces, bueno, ¿cuál es la salida? ¿Qué hacemos ante esta ola de neomarxistas, ¿ya? Y de postestructuralistas en la política y en la biodanza? ¿Ya? Lo que yo propongo principalmente es separar, así como lo hizo Rolando Toro, la ideología del sistema. Y separar la ideología también, a lo que quiero apuntar es separar la ideología también de la política, cosa que puede ser muy difícil, pero trataremos de explicarlo. ¿Por qué es necesario alejar la ideología? ¿Ya? Primero, porque la ideología en sí misma, ya lo mencionamos, pero la ideología en sí misma, como cuerpo teórico coherente, ¿ya? Se valida a sí misma y en su propia comunidad a través de los niveles de coherencia que tiene. O sea, no es necesario que una teoría, para ser verdadera, tenga que ser demostrable al 100%, ¿ya? Esa característica del positivismo y el empirismo quedó atrás. Quedó atrás. Ya las teorías no tienen que ser comprobadas 100% para ser ciertas, para ser acuñadas. Lo mismo pasa a nivel de las ideologías. Y lo mismo es lo que vemos con el socialismo, que la gente ve los resultados que han habido con el socialismo en todo el mundo y no, es que no importa. No importa la experiencia empírica que tenga esta teoría, que tenga esta ideología, porque en sí la teoría, como es tan coherente, como explica las cosas del ser humano, ¿ah? Lo que nuestro diario vivir, nuestro cotidiano, entonces no importa que no haya sido, que no sea comprobado todavía, ¿ya? Y es ahí el talón de Aquiles donde quiero yo hincar el diente ahora, que verdaderamente, que verdaderamente la ideología que no es probada, que no va a ser jamás comprobada en la realidad, eso ya lo tenemos claro, pero que además, como cuerpo teórico, no explica la realidad humana. ¿Ya? No explica al 100% la realidad humana. Lo que sí puede explicar la realidad humana es el carácter. ¿Ya? Por eso que propongo, en vez de una ideología popular, un carácter popular. ¿Y este carácter cómo se hace? Bueno, en el sistema de biodanza, Rolando Toro plantea 5 líneas de vivencia, que son vitalidad, afectividad, sexualidad, creatividad y trascendencia. Veamos cómo la ideología en cada una de estas líneas de vivencia es completamente antagonista, ¿ya? Contraria a estas líneas de vivencia, principalmente lo que tiene que ver con la trascendencia. Fíjense ustedes, cuando Marx habla del opio del pueblo, las religiones como el opio del pueblo, obviamente se estaba refiriendo a que la gente solía verse envuelta en una burbuja ya de expectativas que no eran terrenales, ¿ya? Y desatendía su responsabilidad, lo voy a tratar de decir los términos más marxistas, su responsabilidad como sujeto político, ¿ya? Y desatenderse a esta responsabilidad como sujeto político era un pecado mortal para Marx, ¿ya? Entonces, realmente lo que hace él es sacar la religión del lado, ¿ya? Y imponer su propia religión de la conciencia del sujeto político, ¿ya? De la conciencia de clase. Ahora bien, concediendo un primer punto en el sentido de que realmente la gente,
todos somos religiosos, en cierto sentido, obviamente, y esta burbuja, ¿ya? Este anestésico de la conciencia, realmente nos conecta con otras áreas de nuestra existencia, más allá que nos aleja de la responsabilidad que tenemos como sujetos sociales, ¿ya? Que vivimos en comunidad, partiendo por eso, que es lo más importante, nos conecta con otras realidades, ¿ya? Y esto, desatenderlo o desacreditarlo, es sumamente burgués, es sumamente déspota. Desatender las creencias religiosas de las personas del pueblo es sumamente déspota. Y desde ahí inicia Marx su diatriba contra las religiones. ¿Ya? Por otro lado, la vitalidad, que también es una línea de la biodanza, en el marco teórico que menciona Rolando Toro, ha sido ocupado por los movimientos sociales de carácter marxista y neomarxista en la actualidad, a través de la pura euforia, ¿ya? Entendiendo como la vitalidad solamente la explosión revolucionaria, ¿ya? Y ellos apelan, así como Salvador Allende apelaba también en algunos de sus discursos, a la rebelión connatural de la juventud, ¿ya? Así como que biológicamente el joven tiene que ser revolucionario, ¿ya? Y ahí se está refiriendo precisamente a la fuerza de la vitalidad que tiene la juventud propiamente tal, ¿ya? Pero que ellos la dirigen muy bien hacia los fines políticos que les conviene, ¿ya? Euforia, explosión, rebelión, violencia, ¿ya? Y la vitalidad, por supuesto, que está bajo la mirada del sistema biodanza y bajo un carácter integrado, está bien lejos de la euforia y de la violencia. La afectividad también. Las relaciones sociales dentro de la ideología popular, por ejemplo, el término de la sororidad que acuñan las feministas actuales, ¿ya? Que es un término súper limitado a la clase, al género, ¿ya? A tu grupito, así como que tus correligionarios nomás, o sea, no hay ninguna percepción de la alteridad más allá de esos límites. La sexualidad, que también es una línea importante dentro que menciona Rolando Toro en la biodanza, la sexualidad también ha sido, podríamos decir, desde los 60 en adelante, utilizada por los estudios de género para ser deconstruida, ¿ya? Y en definitiva para ser desvinculada del contacto más profundo que puede llegar a tener una persona con el otro, ¿ya? Y la creatividad ha sido relegada solamente a un espacio de propaganda política, ¿ya? El arte en sí, dentro de las ideologías marxistas, de las ideologías revolucionarias de izquierda, tiene una función meramente política, ¿ya? Bien, hasta acá, tratando de dilucidar un poquito el escenario que estamos viviendo, quiero arribar a algunas conclusiones. A ver, primero que todo, no soy contrario a estudiar el marxismo. Para quien lo quiera estudiar, para quien quiera estudiar el Capital, que sería bastante bueno que los comunistas chilenos se pudiesen pegar una leída completa al Capital de Marx. Eso hay que hacerlo. Si usted lo quiere hacer, si usted quiere aprender de marxismo, hágalo. Porque el marxismo es un gran empeño en explicar la realidad desde un punto de vista intelectual y desde la academia, ¿ya? El carácter popular, en cambio, ¿ya? En estas 5 líneas de vivencia que he mencionado en la biodanza, no acepta la eliminación de ninguno de los miembros de la comunidad. Incluso cuando se logra un nivel de trascendencia y de una expansión de conciencia más integradora, no se acepta la eliminación de ningún ser humano, de ninguna vida, ¿ya? Porque la comunidad no es solamente mi cercano, sino la comunidad se expande. Rolando Toro lo menciona. Primero es la integración conmigo mismo, después con el otro y después con la totalidad, ¿ya? Y eso va cada vez más abriéndose, cada vez se abre más, de acuerdo a cómo yo voy
Yo voy haciendo entrar estos elementos, ¿ya?, a mi propia experiencia, ¿ya? La religión es sumamente importante para poder entender el ser humano. Usted puede ser ateo, puede ser agnóstico, puede ser creyente, católico, evangélico, budista, lo que sea, ¿ya? Pero las religiones nos sirven para entender estos niveles de comunicación que, según Burket, el autor de La religión griega, estudioso de la religión griega, dice: la religión es principalmente un sistema de comunicación suprapersonal, ¿ya? Entonces esto de que la religión nos tiene embobados, nos tiene en una burbuja, hasta cierto punto sí, porque precisamente nos estamos comunicando por otros canales, ¿ya? Nos estamos conectando con esta línea de la trascendencia, ¿ya?, que el marxismo y el neomarxismo hoy en día en los postestructuralistas desdeña profundamente, no lo consideran. Lo que dije, el neomarxismo no explica la intrincada red de relaciones, porque el discurso en sí mismo y las palabras están subordinadas a otras palabras, y estas otras palabras a otras palabras, y así sucesivamente. Lo que necesitamos son reconocer otros canales de experiencia, los canales de experiencia sensorial que se viven a través del arte, y los canales de experiencia suprasensorial que se viven a través de las religiones, ¿ya? Bueno, eso por el momento. eh, Estoy abierto al debate, a compartir estas ideas y poder ir profundizando también un poquito más en estos temas. Gracias.